¿Qué harías si, en medio del océano, interceptaras un mensaje de auxilio que terminara con unas palabras escalofriantes? Todos los oficiales, muertos. Probablemente toda la tripulación. Yo muero. Eso fue, según numerosos relatos, lo que ocurrió a finales de la década de 1940. Una transmisión tan inquietante que, desde el primer instante, parecía anunciar una tragedia imposible de explicar. Cuando un barco acudió al lugar de donde provenía la señal, esperaba encontrar sobrevivientes desesperados. En cambio, la tripulación se encontró con una escena que parecía sacada de una novela de misterio. La embarcación estaba completamente inmóvil. No se escuchaba una sola voz. No había señales de lucha, ni de un ataque evidente. Sin embargo, todos los tripulantes permanecían sin vida, con expresiones que muchos describieron como de absoluto terror. Pero lo más desconcertante estaba por ocurrir. Antes de que el barco pudiera ser llevado a puerto para investigar lo sucedido, un inesperado incidente hizo que desapareciera para siempre bajo las aguas, llevándose consigo cualquier respuesta. ¿Fue una tragedia causada por una peligrosa carga? ¿Una historia exagerada con el paso del tiempo? ¿O uno de los mayores enigmas marítimos jamás contados? Acompáñame hasta el final, porque cada detalle de esta historia hace que el misterio sea aún más profundo. Bienvenidos a la Ruta de los Mitos, donde las sombras susurran sus historias. El misterioso mensaje de radio. Para comprender por qué la historia del SS Orang Medan sigue despertando fascinación décadas después, debemos comenzar con el acontecimiento que dio origen a toda la leyenda. Un supuesto mensaje de auxilio que, de ser auténtico, sería uno de los más inquietantes jamás transmitidos desde un barco. Según diversas publicaciones aparecidas a finales de la década de 1940 y principios de los años 50, varios operadores de radio que navegaban por el Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, captaron una señal de socorro proveniente de un buque mercante. La transmisión era débil, entrecortada y difícil de entender debido a las interferencias. Sin embargo, quienes afirmaron haberla escuchado coincidían en que el mensaje decía algo similar a: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Yacen en la sala de cartas y en el puente. Probablemente toda la tripulación ha muerto. Después de unos instantes de silencio, llegó una última y breve frase: yo muero. Y entonces la comunicación se interrumpió por completo. Aquellas dos palabras bastaron para convertir un simple llamado de auxilio en un enigma que perduraría durante generaciones. Los barcos cercanos intentaron localizar el origen exacto de la transmisión, y uno de ellos puso rumbo hacia la posición estimada de la señal, con la esperanza de rescatar a posibles sobrevivientes. Sin embargo, aquí surge el primer gran misterio. No existen registros oficiales concluyentes que confirmen que esa transmisión ocurrió exactamente como suele contarse. La mayor parte de la historia proviene de relatos publicados años después de los supuestos hechos, lo que ha llevado a investigadores e historiadores a debatir si el mensaje fue real, fue alterado con el tiempo o formó parte de una leyenda marítima que creció con cada nueva versión. Y eso es solo el comienzo, porque lo que los rescatistas afirmaron encontrar resultaría aún más desconcertante. El abordaje, un silencio imposible de olvidar. Tras recibir la inquietante transmisión, una embarcación que navegaba relativamente cerca cambió su rumbo para dirigirse hacia el punto desde donde, supuestamente, había sido emitida la señal de auxilio. El objetivo era claro: encontrar el barco lo antes posible y prestar ayuda a cualquier sobreviviente. Sin embargo, nadie a bordo imaginaba que estaba a punto de presenciar una escena que alimentaría una de las leyendas marítimas más famosas del siglo XX. Cuando el SS Orang Medan apareció en el horizonte, algo llamó la atención de inmediato. El barco permanecía inmóvil sobre un mar sorprendentemente tranquilo. No había humo saliendo de la chimenea, ni señales de actividad en la cubierta. Tampoco se escuchaban voces, motores o el sonido habitual de una tripulación trabajando. Solo reinaba un silencio absoluto. Los rescatistas hicieron varias llamadas desde la distancia, esperando que alguien respondiera. No obtuvieron ninguna respuesta. Después de varios intentos,
decidieron abordar la embarcación con extrema precaución. Lo que encontraron, según los relatos difundidos años después, resultó desconcertante. En la cubierta yacían varios marineros completamente inmóviles. En el puente de mando, el capitán también había fallecido. Otros oficiales permanecían en sus puestos, como si los acontecimientos se hubieran desarrollado tan rápido que nadie hubiera tenido tiempo de reaccionar. Pero hubo un detalle que convirtió esta historia en un verdadero enigma. Muchos testimonios describían que los cuerpos no presentaban heridas visibles. Aún así, sus rostros parecían reflejar una intensa expresión de miedo. Algunos tenían la mirada fija hacia el cielo. Otros aparecían con los brazos extendidos, como si hubieran intentado protegerse de algo que nunca llegó a identificarse. Incluso se mencionó que el perro del barco también había muerto en circunstancias similares. Es importante señalar que estos detalles proceden de versiones publicadas en revistas y relatos posteriores, y no han podido verificarse mediante documentos oficiales ampliamente aceptados. Aún así, esa descripción ha permanecido en el imaginario colectivo durante décadas, porque plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pudo ocurrir en ese barco para que toda la tripulación perdiera la vida sin dejar una explicación evidente? Mientras los rescatistas recorrían cada rincón del buque buscando alguna pista, aún no lo sabían, pero el misterio estaba lejos de terminar. En cuestión de minutos, sucedería un hecho inesperado que impediría para siempre una investigación completa y convertiría al S.S. Ourang Medan en una leyenda que continúa fascinando a investigadores, historiadores y amantes de los grandes enigmas marítimos. La explosión, el final del único testigo. Mientras el equipo de rescate intentaba comprender lo que estaba ocurriendo a bordo del S.S. Ourang Medan, la tensión comenzó a aumentar de forma inexplicable. Algunos marineros que habían abordado el barco reportaron un ambiente extraño, casi sofocante, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado con cada minuto que pasaba. De acuerdo con los relatos más difundidos, fue entonces cuando se tomó la decisión de abandonar la embarcación. Algo no encajaba. El silencio absoluto, la ausencia de señales claras de supervivencia y la inquietante escena a bordo generaban más preguntas que respuestas. El equipo comenzó a retirarse apresuradamente hacia su propio barco, pero el misterio no había terminado. Poco después de que los rescatistas se alejaran a una distancia segura, comenzaron a observar humo elevándose desde el interior del buque. Las condiciones parecían empeorar rápidamente, como si algo dentro del barco estuviera reaccionando de forma violenta. Minutos más tarde, una fuerte explosión sacudió el aire. El S.S. Ourang Medan quedó envuelto en llamas antes de desaparecer bajo el agua. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada que pudiera ser investigado con claridad. El único testigo físico de lo ocurrido se había perdido para siempre en el océano. Y con esa explosión, también se desvanecieron las últimas oportunidades de obtener respuestas concretas, dejando tras de sí un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Esto ha llevado a una pregunta fundamental. ¿Estamos ante un encubrimiento histórico de un accidente real o frente a una historia que creció hasta convertirse en mito? Lo más inquietante es que, sea cual sea la verdad, el relato ha sobrevivido durante décadas sin perder fuerza. Y en el mundo de los misterios marítimos, a veces la falta de pruebas no elimina una historia, la vuelve aún más poderosa. Entonces, ¿qué fue realmente el Ourang Medan? Con todas las piezas sobre la mesa, el caso del S.S. Ourang Medan se convierte en algo aún más inquietante. No solo por lo que supuestamente ocurrió a bordo, sino por la imposibilidad de separar completamente la verdad de la ficción. Si la historia fuera completamente real, una de las explicaciones más aceptadas apunta a una tragedia silenciosa provocada por carga peligrosa. Se ha especulado con sustancias altamente tóxicas o inestables que podrían haber liberado gases letales dentro del barco, causando muertes rápidas y sin heridas visibles. Esto explicaría el estado de los cuerpos y la decisión de abandonar la nave. Sin embargo, esta teoría tampoco está confirmada. No existe evidencia definitiva del tipo de carga ni de un manifiesto claro que respalde esa hipótesis. Por otro lado, si la historia fue exagerada o incluso creada a partir de rumores, entonces el misterio cambia de forma,
pero no desaparece. Se convierte en un ejemplo perfecto de cómo un relato puede crecer con el tiempo hasta parecer un hecho real, alimentado por el miedo, la imaginación y la necesidad humana de encontrar explicaciones a lo desconocido. Y aquí surge lo más intrigante de todo. Independientemente de su origen, el caso ha sobrevivido durante décadas, cruzando océanos de versiones distintas, manteniendo una misma sensación, la de un barco encontrado en el momento exacto en que algo salió terriblemente mal, sin que nadie pudiera contarlo hasta el final del misterio o el inicio de la leyenda. Después de décadas de debates, el caso del SS Orang Medan sigue sin una respuesta definitiva. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia no ha desaparecido, sino que se ha vuelto cada vez más poderosa con el tiempo. Si fue un accidente real, entonces estamos frente a una tragedia marítima que por alguna razón quedó envuelta en confusión, datos incompletos y relatos que se deformaron con los años. Si fue una historia exagerada o incluso construida a partir de rumores, entonces se trata de uno de los mitos modernos más efectivos del océano. Una narrativa tan bien estructurada que logró instalarse como si hubiera ocurrido de verdad. Lo más inquietante es que el Orang Medan no necesita pruebas concluyentes para seguir generando impacto. Basta con imaginar la escena. Un barco detenido en medio del océano, una tripulación inmóvil, un mensaje final interrumpido y una explosión que borra cualquier posibilidad de explicación. Tal vez por eso sigue siendo recordado, porque representa algo que el ser humano teme profundamente, lo desconocido en su forma más absoluta. Y ahora queda una última pregunta, una que no tiene una sola respuesta correcta. Si tú hubieras estado allí, frente a ese barco silencioso en medio del mar, ¿habrías subido a bordo?